no veo que nadie critique a Christopher Nolan por poner estadounidenses como Matt Damon en el papel de Odiseo en vez de un griego. ¿Cómo coño va a ser históricamente preciso si la protagonista fundamental nació de un huevo? ¿Qué tal que del huevo sale Lupita Nyong'o, que es preciosa? ¿Cómo puede ser históricamente exacto algo donde hay brujas, donde hay cíclopes? Los soldados de Odiseo los convierte Circe en cerdos. Hay gente que son unos cerdos. Ustedes probablemente saben que hay una película que voy a ver la próxima semana de Christopher Nolan, que es una versión, una puesta en escena de la Odisea, un poema épico de supuestamente Homero, sobre lo que le acontece a Odiseo, rey de Ítaca, después de la guerra de Troya. Bueno, vamos a ponernos un poco en antecedentes, primero que nada. Esto es lo que dijo Elon Musk para abrir boca. Cuando vio que venía la película el 13 de mayo, hace ya 2 meses, dijo: Chris Nolan se está meando en la tumba de Homero. Una desgracia. El problema es que no sabemos dónde está la tumba de Homero porque, verás, esto es un poco más complicado que como ves tú las cosas. No sabemos si Homero existió. Si Homero existió en el siglo VIII antes de la Era Común. La guerra de Troya fue en el siglo XII, 400 años antes de Homero. Vamos a dejarlo ahí. Porque luego dice Elonio Musqueta: Chris Nolan ha mostrado un desprecio absoluto por el pueblo griego. Y dices tú, yo no sabía que Elon Musk estaba representando al pueblo griego, pero qué bueno que lo esté haciendo, ¿no? No sé qué opinan los griegos. Luego, un día después, fíjense, 13, 14 y 15 de mayo, Chris Nolan profanó la Odisea para poder ser elegible para un premio de la Academia. Esto se debe a 2 cosas. Tiene un actor que es transexual. O sea, lo que hay que hacer es nunca contratar transexuales. Porque si contratas un transexual, entonces quieres quedar bien con la Academia. No es que sea buen actor. Eso, si contratas a alguien de color oscuro, ¿vieron que me quemé? Si contratas a alguien de piel oscura, si contratas a alguien asiático, si contratas a alguien homosexual, si contratas a alguien transexual, lo haces porque quieres un premio, no porque sean buenos actores. Lo que tienes que hacer es nunca contratar a ellos, solo blancos, estadounidenses o sudafricanos, como Elon Musk, millonarios, y esos son. Por cierto, en la Odisea no aparece ni un solo estadounidense, ¿eh? Son todos griegos, pero no veo que nadie critique a Christopher Nolan por poner estadounidenses como Matt Damon en el papel de Odiseo en vez de un griego. ¿Por qué es malo poner a un estadounidense rubio en el papel de un griego, pero es horroroso tomar a Lupita Nyong'o y darle el papel de Helena de Troya? Eso no le pareció a Elon Musk. Le dice: Chris Nolan es un racista antiblanco. Claro, porque tú solo puedes usar blancos. Si usas un negro, eres un racista antiblanco. Eso nos dice Elonio Musqueta. Bueno, eso dice Elon Musk. Vamos a ver, a seguir adelante. Recordar un poco de qué va esta historia. Miren, la historia es esta. La historia tiene que ver, comienza con un acto de zoofilia feroz. La hermosa Leda era codiciada por el travieso Zeus, el travieso y absolutamente terrible Zeus, que para poderse acostar con Leda se convirtió en cisne. Y entonces, como cisne, tuvo relaciones sexuales con Leda. Absoluta zoofilia. Como resultado de esa unión totalmente non sancta, habría que preguntarle si eso le parece bien a Elon Musk, si a alguno de sus hijas le gustaría que se casara con un cisne. Como resultado, Leda, en vez de tener hijos, puso un huevo. Y de ese huevo nació Helena de Troya y su hermano gemelo Pólux. Pero Pólux en esta historia va para afuera. Tenemos a Helena de Troya. Bueno, pues Helena de Troya era preciosa y entonces la secuestraron para llevársela a Troya.
o sea, no era de Troya originalmente. Y entonces los griegos, que no estaban de acuerdo con que se llevaran a su reina, iniciaron la guerra de Troya, el sitio de Troya básicamente. Durante 10 años los griegos trataron de vencer a los troyanos y rescatar a la hermosa Helena de Troya, porque era hermosa. No sé si ustedes han visto a Lupita Nyong'o, pero es preciosa la tía. Pero bueno, no, aquí el punto era este. La pregunta es, la hija de un cisne y de una princesa que no sabemos ni cómo era, nacida de un huevo, ¿es blanca, estadounidense, sudafricana o podría ser de aspecto asiático, con pliegue picántico, o negra, o como india amazónica? ¿Quién te dice que de ese huevo tiene que salir una chica que le guste a Elon Musk? Bueno, seguimos con la historia. La historia nos dice, pues, que Homero, que es este busto, es un busto romano de 400 años después, no, de 1000 años después de que nació, de que existió supuestamente Homero, que como decíamos en el 800 escribió sobre un sitio de Troya que probablemente de haber ocurrido, que no lo sabemos históricamente, de haber ocurrido ocurrió por ahí del siglo XII, o sea, 400 años de que este señor supuestamente naciera, y que no era así porque esto es lo que se imaginaron los romanos por allá del siglo I. Bien, sigamos, aquí nadie sabe nada. La guerra de Troya, decíamos, se desarrolló entre un montón de gente negra, por lo menos así los pintaban en sus vasijas los griegos, y uno de sus héroes, por supuesto, de sus héroes más importantes fue Aquiles. Aquiles lo tenemos aquí a la derecha, y era el amante de Patroclo. Las relaciones románticas y sexuales y de pareja en la Grecia clásica eran lo más normal del mundo. Yo supongo que esto le parecerá muy bien a Elon Musk, ¿no? Ah, no, que son anti-homosexuales. Ya quiero ver cómo maneja la relación entre Aquiles y Patroclo, porque cuando matan a Patroclo es cuando verdaderamente se cabrea Aquiles, y ahí es donde se va a acabar la guerra de Troya, sobre todo cuando Ulises o Odiseo le sugiere que usen un caballo de madera para meter a unos soldados y que les abran las puertas. Generalmente la gente se imagina una cosa gigantesca con 300 soldados adentro, pero lo más probable era que un caballito así pequeño con 3 soldados, pero no necesitabas más para abrir las puertas, no necesitabas una operación militar gravísima, sino una operación encubierta, con un par de soldados en un caballito pequeño, funcionaba la cosa, ¿no? Bueno. Pero en fin, dejamos a Aquiles y Patroclo, que yo no creo que Elon Musk esté ni a favor de la zoofilia ni a favor de la homosexualidad, pero allí andamos. Lo que pasó después es que, para defenderse los troyanos, entre otras muchos apoyos que pidieron el apoyo de Nemón. Nemón era un rey etíope. ¿De Etiopía venía? No venía de Etiopía. Etíope es una palabra griega que quiere decir de piel quemada. Y como pueden ver por los rasgos que tiene Nemón aquí, pues era más bien africano. Todas las personas de piel oscura las identificaban como etíopes. Los antiguos griegos. Probablemente esto es demasiado complicado para Elon Musk. Y finalmente el bueno de Ulises, al terminar la guerra de Troya, al vencerse Troya porque abrieron las puertas los soldados del caballo, pues emprende el regreso a Ítaca, donde lo está esperando su esposa Penélope y su hijo. No me acuerdo cómo se llama ahora el hijo. Es horrible, me acabo de olvidar. Pero después de los 10 años del sitio de Troya, tarda otros 10 años en poder regresar, porque en el proceso tiene un montón de aventuras y se encuentra con la bruja Circe, que lo mantiene allí, se enamora de él y lo mantiene atrapado. Y luego también la ninfa Calipso se enamora de él. Y todo esto no es historia. Todo esto no es historia. Si tú quieres hacer algo históricamente real, pues no hay brujas como Circe, no hay ninfas como Calipso, nadie nace de un huevo puesto por una mujer que se acostó con un cisne, ni nada por el estilo. Pero
Hay griegos negros. Mira, este es Giannis Antetokounmpo, hablábamos de baloncesto. Giannis Antetokounmpo, igual que sus dos hermanos, es jugador de la NBA y en los anteriores Juegos Olímpicos fue el abanderado de Grecia por ser considerado el mejor deportista griego. O sea, hay griegos negros, un montón. Bueno, entonces preguntará a alguien con la mentalidad de Elon Musk, si le podemos llamar eso mentalidad, permítanme ser generoso. ¿Había negros en Grecia? Pues sí, sí había. ¿Por qué no dicen los textos que fulano era de piel oscura y sutano era de piel clara? Porque no les importaba. Porque esa idea de que la idea de la raza o de la etnia y del color de la piel es lo más relevante, es algo que solo empieza a ocurrir en la sociedad occidental a partir de la trata de esclavos. Es decir, la necesidad de justificar la trata transatlántica de esclavos a través de es que son de una raza distinta, son distintos, son inferiores, bla, 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 bla. Antes de eso, lo más que tienes es el moro de Venecia que vivía en Venecia, de Shakespeare. Es decir, la obsesión por el color de la piel ocurre a partir de la trata transatlántica de esclavos y está profundamente influida por los Estados Unidos, sobre todo. ¿Okay? Los griegos, había gente de rasgos africanos que vivía en Grecia y nadie le ponía el letrero, el señor es negro. Siempre me recuerda el niño aquel que tenía a su amigo Jaimito, ¿no? Salía y jugaba con su amigo Jaimito, ellos estudiaban juntos. Y una amiga le dice un día, oye, ¿puedes traer a tu amigo el negrito? Y le dice, ¿cuál negrito? Sí, ese, no es negrito, es Jaimito. Es decir, si no te enseñan, la gente tiene todos los tonos de piel imaginables, ¿no? Entonces no tienes que estarla diferenciando por eso. Pero, en fin, sí había negros Pero lo que ha dicho Elon Musk en su arrebato racista delirante, absolutamente descontrolado y absolutamente vive el apartheid, fue. Ahora, esto explica por dónde ha pasado. Bueno, está Aquiles matando a no me acuerdo quién, creo que a Héctor. Un poco negro Aquiles en esta representación, pero bueno, así iba esto. Antes de que termine este año, Grok Imagine, que es la inteligencia artificial generativa del imperio de Musk, hará una película, un largometraje de la Odisea que sea históricamente preciso y leal al arte de Homero. A ver, ¿cómo coño va a ser históricamente preciso si la protagonista fundamental nació de un huevo producto de un acto zoofílico de la princesa Leda? ¿Qué tal que del huevo sale Lupita Nyong'o, que es preciosa? Aquí está Odiseo con Ulises. No sé con quién, pero Ulises, eso era Calvito. ¿Por qué es Calvito Ulises? Me pregunto yo. Bueno, porque Elon Musk es calvo y, como ustedes saben, tiene implantes capilares, porque le pareció horroroso ser calvo. No sé, yo estoy perdiendo pelo y pronto me verán ustedes aquí. Me rapo y punto. Eso en un año me verán aquí, probablemente un año y medio, me verán así aquí. Bueno. Históricamente exacta. ¿Cómo puede ser históricamente exacto algo donde hay brujas, donde hay cíclopes, donde los soldados de Odiseo los convierte Circe en cerdos? No, hay gente que son unos cerdos, pero no se convierten físicamente en cerdos como en la Odisea. Este imbécil, ¿qué cree que es históricamente preciso? Que no sé si este es Circe o Calipso, porque tenga rasgos nórdicos, porque una mujer de ojos azules y rubia, que no eran muy comunes, tampoco en Grecia. Las personas rubias y de ojos azules, ni en Roma, por eso las romanas ya se teñían el pelo de rubio. ¿Quién es esto? ¿Qué clase de estupidez racista es esta? Todo por molestarte que Helena de Troya la represente una mujer negra, mexicana de padres africanos.
Parafraseando a Becker, que yo siempre he pensado que es un gran poeta, aunque mucha gente lo considera el Solón de la cursilería, ¿qué es racismo? Y tú me lo preguntas. Racismo eres tú. Y así es como se nos va a hacer una odisea con un señor calvito y una chica nórdica, y será históricamente exacta y leal al trabajo de un señor que no sabemos si existió, porque lo que haya pasado en Troya se transmitió durante cientos y cientos de años oralmente, hasta que alrededor del siglo IV antes de la era común parece que se empezó a escribir. Elon Musk tiene otros problemas. Mira, la Grok, la inteligencia artificial generativa de Grok de Elon Musk, tiene una función que es la desnudación o nudification. Es una tecnología muy bonita donde tú tomas a alguien así con su ropa y le dices, quítale la ropa y te lo pone desnudo. Que funciona también con niños. Y entonces el estado de Minnesota en Estados Unidos prohibió el uso de la tecnología de nudificación, hombre, porque es de extraordinario mal gusto. Si tú tengas un método de inteligencia artificial para desnudar a niños, pues ¿con qué objeto, no? O sea, pocos objetos que no sean verdaderamente despreciables se le ocurren a uno. Pero el milmillonario Elon Musk está demandando a Minnesota para que no se prohíba su técnica de desnudación, que le permite a cualquiera crear imágenes sexualizadas y falsas de personas. Dice que eso infringe la primera enmienda de los Estados Unidos, que es la enmienda que garantiza el derecho a la libre expresión. La libre expresión no es forzosamente eso. Pero si él está demandando, hay una familia al menos en Arkansas que ha presentado una demanda federal contra Elon Musk, contra la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk, aduciendo que su chatbot Grok fue utilizado para generar material de abuso sexual infantil de su hija, que tiene menos de 15 años de edad. Y yo espero que le cueste muchísimo dinero, pero sobre todo vergüenza. El dinero a él le da igual, la vergüenza no. Él cree que es interesante, cree que es simpático. Eso es, para empezar, muy peligroso. Yo, como alguien poco simpático, te lo digo. Alguien que es poco simpático, lo peor que puede hacer es creerse simpático. Se cree simpático, como Donald Trump a todo esto. Se cree guapo. Se cree genial, aunque todo lo hacen sus ingenieros. Él contrata gente, pero se cree genial. Él no fundó, ni fundó PayPal, ni fundó Tesla. No es cierto, nada de eso es cierto. Eso se lo ha inventado. No fue el pionero de la inteligencia artificial, ni fue el pionero de espacial. Por favor. Es un señor que llegó tarde al espacio. Pero se cree todo eso. Ojalá lo avergüencen muchísimo, mientras él cree que hace cosas históricamente exactas con un relato mitológico. Madre mía. Es como que haga una película de mexicanos y pongan todos gringos tejanos. ¿Qué pasa? Tú no viste muchas películas del oeste, ¿verdad? Donde todos los revolucionarios mexicanos eran gringos tejanos. Tienes que ver más películas del oeste. Son horrorosos. También debieron contratar un cisne. No, porque eso es la Odisea. La Odisea es después del final de la guerra de Troya. El cisne es cuando nace el requisito para que nazca Helena, para que sea secuestrada, para que empiece la guerra de Troya, que empieza en la Ilíada. Es la primera mitad. Los dos vale la pena muchísimo leerlos, por cierto, ¿eh?